Ahí está. Listo. Bueno, este tema de cálculo de área de superficie en el espacio es una aplicación de integrales dobles, en realidad, que lo estoy dando en este lugar porque ya después de haber visto cambio de variable, inclusive porque, bueno, en un ejercicio de esto puede darse que necesitemos hacer algún cambio de variable en algún momento, en algún ejercicio. Bueno, ¿de qué se trata? Vamos a... Ahí está. Bueno, ¿cuál es la idea? Bueno, tenemos una función, sabemos de que z igual a f de xy nos da una superficie como gráfica, ¿cierto? La superficie puede ser mucho más grande, pero yo me enmarco en un determinado dominio sobre el cual yo quiero calcular cómo es el área de la superficie esta, que es una superficie alabeada, ¿no es cierto?, que está en el espacio. Bueno, tiene que tener su metodología para poder calcularla, ¿no? No es tan fácil. Entonces, ¿cuál sería la idea? La idea sería, en principio, subdividir el dominio este que está acotado, ¿no es cierto? Está acotado para esta superficie que es la que le quiero calcular el área, y empezar a hacer una cuadrícula, así como cuando vamos a integrar, ¿no es cierto? Subdividimos el intervalo de x, subdividimos el intervalo de y, y obtenemos un rectángulo genérico, ¿no es cierto?, que le llamamos R y J, más otros rectangulitos más, que después aparecen, ¿no es cierto?, en la integral del IJ como índices de integración, ¿no es cierto? Y después de esta partición que es grande, después vamos a una partición infinita, ¿no es cierto?, donde hacemos la integral, la sumatoria infinita, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es la idea? Bueno, cada rectangulito de esto que tengo acá en el dominio, como el R y J, arriba, si yo elijo un punto dentro de él, me va a generar un punto en la superficie, ¿cierto? Va a tener, este punto tiene una imagen, por lo tanto, una imagen Z, por lo tanto me da un punto tridimensional MIJ, ¿no es cierto?, que tiene X, Y sub IJ, Z sub IJ. Acá se puede trazar un plano tangente. Un plano tangente en la superficie a ese punto, plano tangente. Ahora, yo no tomo todo el plano, sino que tomo el pedacito que le corresponde solamente al R y J, ¿eh? Es decir, es como que el R y J me sirve como para enmarcar el pedacito del plano tangente que quiero, y hago eso en todos los cuadraditos que tengo acá, ¿no es cierto?, la cuadrícula que tengo, y sumo sus áreas, es como tener una aproximación del área de esta superficie S. ¿Eh? Nada más que, claro, acá tendríamos pedacitos de plano medios grandes, ¿no es cierto?, porque una partición finita, ¿no es cierto?, media gruesa. El área de este pedacito de plano tangente le llamamos delta sigma IJ. ¿Eh? Ahí está puesto. Y bueno, acá hemos dibujado también la normal del plano tangente, que estos sabemos que son los coeficientes de la variable, ¿no es cierto? Cuando yo tengo la ecuación del plano, los coeficientes de la variable me dan el vectorcito normal, siempre y cuando el plano esté dado en forma implícita. Bien. Bueno, entonces repasando, bueno, el área del RIJ que tengo acá, el RIJ que tengo acá es delta AIJ, que está compuesto por las dos aristas, ¿no? La arista en X, delta XY, por el delta IJ, ¿no es cierto? Que surgen de la partición del X y del Y, ¿no es cierto? Del intervalo de X y del intervalo de Y. El punto interior le llamamos P y J, que tiene estas coordenadas, X y J, Y sub IJ. Y el punto en la superficie tiene además la imagen, que es el Z. Entonces, que está ahí, ¿no es cierto? El MIJ, con estas coordenadas. Y el plano tangente
Acá está en forma explícita, ¿no es cierto? Z menos ZIJ, es decir, todo plano que pasa por un punto tiene este formato, ¿no? Z menos ZIJ, que este es el punto, el valor de Z del punto MIJ, ¿no es cierto? X menos XIJ, que este es el valor del punto MIJ de la parte de X, y el I menos I sub IJ, que el I sub IJ, bueno, la parte de I del punto del cual le quiero poner un plano tangente, ¿no es cierto? Bueno, el hacer esta restita en las tres variables, eso hace que sepamos de que pasa por el punto. Ahora, si yo quiero que sea tangente, necesita que el coeficiente del X sea la derivada parcial respecto de X, ¿no es cierto? En el punto del dominio, ¿no es cierto? Y también que el coeficiente de Y sea la derivada de F respecto de Y en el punto X y J y sub IJ, ¿no es cierto? Entonces, con eso me garantizo de que tengo un plano tangente en ese punto, en el MIJ. Ahora, este vectorcito normal está compuesto por estos coeficientes, ¿no? Que tienen que ver con la derivada de X y la derivada respecto de Y, pero pensadas que están en el primer miembro, ¿no es cierto? Es decir, como si fuese una ecuación implícita. Si yo paso todo esto al primer miembro, estaría en una ecuación implícita y tendría la derivada respecto de X, la tendría en signo menos, la derivada respecto de Y en signo menos, y el coeficiente de Z sería 1. Entonces, yo tendría ese vectorcito normal que acá lo he puesto, ¿ves? Menos F, que ya vamos a ver un poquito más adelante, vamos a verlo de nuevo. Menos la primera componente, menos f de x en el punto, menos f respecto de y en el punto, y el 1 que le corresponde al coeficiente z. Bueno, ese sería el L, ¿no es cierto? Bien. Bueno, acá ya dijimos que el delta sigma y j es el área de la porción del plano tangente que le corresponde al R y j como parte del dominio. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo podría aproximar el área haciendo la sumatoria de todos los sigma, delta, sigma y j, ¿no es cierto? Es decir, si mi partición en X es del 1 hasta el M y en Y es del 1 hasta el N, bueno, hago la sumatoria de todos los pedacitos del plano que le corresponde, de planos tangentes que le corresponde a cada subrectángulo del dominio, y entonces tengo una aproximación del área, ¿ven? Esto significa aproximación. Ahora, si yo hago que la partición sea infinita, hago n infinito, m infinito, teniendo cuidado de que la máxima área de los pedacitos de plano tangente tienda a 0, nos aseguramos que todos los pedacitos de plano tangente tiendan a 0, es decir, que tienden a ser puntuales. Con eso yo me garantizo ya tener el área si hago ese límite, ¿no? Si este límite existe, ya tendría el área de la superficie. Ahora, ¿qué estaría pasando? Esto no es algo práctico. Esto yo podría poner, bueno, esto es una integral doble, ¿no es cierto? Porque tengo una doble sumatoria de que del delta sigma y j, ¿no es cierto? O al tender a infinito sería un diferencial de sigma y j. Pero eso no es práctico porque no está relacionado con el dominio. Está relacionado solamente con el valor de la superficie en forma conceptual ahí en la tangencia de la superficie. Entonces, vamos a tratar de reemplazar esto por algo que sea igual, pero que contenga valores que estén relacionados con el dominio. Para ello, nos vamos a concentrar en un ángulo importante que es el sigma, perdón, el phi
el phi y j. ¿Qué es lo que es el phi y j? Es el ángulo que hay entre el plano tangente en el punto MJ, plano tangente, ya no hace falta que pensemos en el pedacito, ¿no es cierto? Sino acá tenemos un plano tangente, y el plano XY, que es el mismo plano que contiene al RIJ, ¿no es cierto? Existe un ángulo allí, que es el mismo ángulo que tienen las perpendiculares a esos planos. Es decir, esta n, que es la perpendicular al plano tangente en M y J, ¿no es cierto? Y la perpendicular al plano XY, o lo que es lo mismo, perpendicular al RIJ, ¿no es cierto? Que es la dirección del eje Z. O sea, el ángulo entre planos es lo mismo que el ángulo entre sus normales. Entre sus normales. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo quiero saber cómo es la proyección de esta área, que es delta sigma y j, sobre el plano XY, lo que voy a tener que hacer es multiplicarlo por el coseno. Siempre que quiero proyectar algo, lo multiplico por el coseno del ángulo que tienen entre sí, ¿no es cierto? Entonces, este pedacito de plano con este pedacito este pedacito de plano tangente con este pedacito de plano en el plano XY, tiene un ángulo de phi sub i j. Si yo quiero saber, si yo ya sé este valor, supongamos que supiéramos este valor, ¿no es cierto? Delta sigma i j, yo al multiplicarlo por coseno de phi sub i j, obtendría el valor de delta i j. ¿Ya? ¿Qué es lo que he puesto acá? Delta ij igual a delta sigma ij por coseno de phi sub ij. He hecho la proyección, ¿no es cierto? Este que está inclinadito por el coseno me da este que está en el plano XY. También se lo podría ver de otra forma, nada más que acá no lo he dibujado, ¿no es cierto? Está la dirección, pero supongo, yo lo podría ver como un vectorcito normal. Ustedes saben que un área se puede pensar como un vector normal a la porción de área que me estoy refiriendo, ¿no es cierto? Es decir, un vector normal que tendría que ser unitario, ¿no es cierto? Por el módulo del área, que sería el sigma ij, ¿no es cierto? Área ahí. Un vectorcito cuyo módulo sería delta sigma y j. Y acá podría ser un vectorcito en dirección, por supuesto, z, unitario, ¿no es cierto? Por el área que tiene esto, tendría otro vectorcito acá. Si yo ese vectorcito lo multiplico por el coseno de phi sub i j, me va a dar el vectorcito correspondiente o la proyección del vector normal al plano tangente me va a dar la proyección sobre la dirección del z. Y ese sería el vectorcito normal a ¿ah? Cuyo módulo sería el delta AIJ. ¿Ah? Es decir, lo podemos ver desde el punto de vista vectorial o lo podemos ver simplemente desde el punto de vista proyección de áreas, ¿no es cierto? Con el coseno de phi sub i j. Bueno, pero lo que queremos reemplazar nosotros es esto. Entonces lo que hicimos acá es despejar. Despejo de esta fórmula el delta sigma ij y me va a quedar el coseno de phi sub ij acá abajo. Bueno, claro, necesito saber cuánto vale el coseno de phi sub ij, y acá es donde interviene el vector normal. Y ya lo habíamos visto, que es ¿cierto? Primer componente menos la derivada respecto de x, segunda componente menos la derivada respecto de y, y la tercera es el 1. Y yo normalizo este vector, es decir, lo divido por su módulo,
me va a dar un vector unitario. Y sabemos que las componentes de un vector unitario son los cosenos directores de ese vector. Porque yo saco el módulo de este vector unitario, obviamente me va a dar 1, ¿no es cierto? ¿Y cómo es eso? Bueno, es dividiendo por su módulo. Su módulo es la raíz de la suma de los cuadrados de cada componente. Del cuadrado de la primera componente, la segunda componente y la tercera componente. 1 al cuadrado es 1. Pero bueno, el angulito este, que es un ángulo director del vector n, ¿no es cierto? Es director respecto del eje z. Entonces, corresponde a la tercera posición. Entonces, yo sé que mi coseno de phi sub ij va a ser, la tercera posición es 1 dividido el módulo. Es decir, el coseno de alfa va a ser el primer componente dividido el módulo. El coseno de beta va a ser la segunda componente del coseno directo respecto de i, va a ser la segunda componente dividido el módulo. Y bueno, el coseno de phi sub ij va a ser la tercera componente dividido el módulo. ¿Qué es lo que tengo acá? Lo he extractado de aquí, ¿no es cierto? Y bueno, pero al reemplazarlo, vea que estaba en la formulita de nuevo. Al reemplazar el coseno por este valor, como va al denominador, me va a quedar la raíz ahora en el numerador. Es decir, acá voy a tener 1 sobre la raíz, bueno, pasa la raíz al numerador y el 1 me queda abajo. Entonces, el delta sigma y j me queda como esto. La raíz con la sumatoria de las componentes del vector normal. Por el delta AIJ. Ahí está. Y bueno, esto es lo que reemplazo en la doble suma de Riemann, con ya n que tiende a infinito, m que tiende a infinito. Y claro, como estas tienden a infinito, bueno, ya esto pasa a ser diferencial, ¿no es cierto? Ya no son delta, sino pasa a ser diferencial, que va a ser, como estamos en el plano xy, va a ser el dx de y. Entonces, esto, ya si este límite existe, el área de la superficie va a ser la integral doble, porque es doble la sumatoria, sobre el dominio D, que es el que vimos y al que le habíamos hecho la cuadrícula, ¿no es cierto? De la raíz de la derivada de la primer variable independiente al cuadrado, siempre esto pensando en la superficie, ¿no? Z igual a f de xy, entonces esta sería la derivada respecto de la primera variable independiente al cuadrado más la derivada de la segunda variable independiente, que es y, elevado al cuadrado más 1. Es decir, cuando yo quiero sacar el área de una superficie, tengo que tener en claro cómo es la superficie, cómo es la función, en este caso z igual a f de xy, y cómo es mi dominio. Y atendiendo a que ya tengo cómo es la función, armo esto, es decir, tengo que hacer la derivada, tengo que hacer la otra derivada, elevarlas al cuadrado, sumarlas, sumarle el 1 y poner los diferenciales, ¿no? Y ahí tendría armadita la integral a realizar. Y una vez, y ya ahí tendría una integral doble para hacer donde esté el integrando. Bien. Y bueno, después está la complejidad de calcularla, ¿no es cierto? Bien. Ahora, hay otras opciones acá que podrían suceder. Es decir, si a mí me dieran la función como x igual a f de iz, ya no me sirve esta fórmula, ¿no es cierto? Es decir, el concepto me sirve, pero tengo que cambiar algunas cositas. Es decir, voy a tener mi superficie acá, mi dominio va a estar en IZ ahora. Entonces va a tener que ser un dominio acotado en IZ.
cambia, la fórmula en sí es bastante, en sí es igual, pero cambia un poquito por ser las variables diferentes ahora, ¿no? Tenemos que cambiar ya. Mi derivada primera ya va a ser respecto de y, la otra va a ser respecto de z, ¿no es cierto? Porque estas son las variables independientes. Y me cambian los diferenciales porque son distintas las variables independientes ahora, ¿eh? Y este d me quedó acá, tendría que estar acá. Bueno, y mi dominio ahora está en el plano IZ. Pero en sí, bueno, la fórmula es muy igual, digamos. Bien, y la otra posibilidad es que me dieran la superficie como I, igual a f de xz. Bueno, en este caso pasa lo mismo. Es decir, tendría mi superficie, ahora mi dominio estaría en el xz, tendría que tener un dominio acotado en el xz. Y bueno, mi integral va a ser sobre d, que tendría que estar acá, pero con estas variables independientes, ¿no? F' respecto de x al cuadrado más f' respecto de z al cuadrado más 1 y los diferenciales de las variables independientes de x y de z. Pero bueno, el formato es el mismo, cambia un poco el nombre de las variables nada más. Es decir, tenemos la función, queremos calcular el área de la superficie que representa esa función en un dominio acotado, entonces hacemos su derivada primera respecto de una de las variables, respecto de la otra, la elevamos al cuadrado, sumamos, le sumamos 1 y ya tenemos para integrar y sacar el valor de esa superficie. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo respecto de esta parte teórica que hemos estado viendo? En definitiva, lo que se tienen que acordar es de esta fórmula, ¿no es cierto? Según el caso, según cómo nos den la función. Bien, vamos a hacer un ejemplito entonces. Acá dice, determine el área de la parte del plano, acá está el plano, en forma implícita, y está en el primer octante. Ustedes se acuerdan cómo graficábamos un plano, ¿no es cierto? Por ejemplo, tomamos Z, ¿no es cierto? Hacemos 0y, 0x y obtendríamos el corte del plano en el eje Z. Si hacemos dos variables 0, en este caso el x y la y, me va a dar z igual 6. Corta ahí. Claro. Si hago lo mismo con las otras, ¿no es cierto? Es decir, si hago x0 y z0, voy a tener 2y acá igual a 6. Entonces al eje y me lo va a cortar en 3, que sería ese punto. Y lo mismo hago con la parte de x, ¿no? Hago 0y, 0z, y me va a quedar x igual a 2. Al despejar el eje, corta el x en el 2. Y ahí ya puedo hacer el triangulito que le corresponde a este plano inclinado en el primer octante. Entonces lo que quiero calcular yo es la superficie esta, de este triángulo que tengo acá en el primer octante. Como me es fácil despejar la z, ya tengo z en función de xy, ¿no es cierto? Entonces estaríamos en la primera fórmula. Tengo z en función de x. Entonces, ¿qué hago? Hago el planteo, esta es la fórmula de planteo, el área de S, que S es esta, la integral doble sobre D, ¿de cuál va a ser? La proyección de la superficie sobre el plano XY, que es ese triangulito que está ahí rayadito, ¿no es cierto? Y tengo que armar ahora mi integrando, que es f' respecto de x al cuadrado más f' respecto de y al cuadrado más 1. Y bueno, al ser plano, ¿no es cierto? Hacemos la derivada, me van a dar derivadas constantes. Respecto de x me da menos 3, respecto de y me da menos 2.
Bueno, puedo armar ya mi raíz, ¿cierto? Y me doy cuenta que me va a dar un valor constante. Por supuesto, en los prácticos puede darle no constante, ¿no es cierto? Aquí estamos haciendo un ejercicio sencillo para no perdernos tanto en los cálculos y afirmar el concepto. Acá nos da esta función que es constante, puede ir afuera esa constante, ¿no es cierto? Bueno, acá en principio lo pusimos adentro. Y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente concentrarnos cómo ya tenemos el integrando, ¿ves? Ahí está. En este caso es constante, en otros casos podrá ser función, ¿no es cierto? Ahora lo único que tenemos que hacer es integrar sobre D. Este es D, este triángulo. Podríamos haber empezado con X, bueno, en este caso empezamos con Y. Ahora, ¿cómo es la primera? Tengo todo mi dominio entre dos líneas, ¿no es cierto? Entre la línea Y igual a 0 y esta línea que es Y igual a algo, es una recta. Todavía no sé cómo es, ¿no es cierto? Entonces, entro por 0 y salgo por la recta esta. Entro por 0, pero ¿cómo saco esta recta? Tiene que estar en función de X, porque integro Y, ¿no es cierto? Tengo que hacer un Y igual a este valor de recta. Bueno, es sencillo, porque esta recta es el corte del plano, cuando Z es 0. Entonces, simplemente, si yo pongo 0 acá, puedo despejar el Y. Me va a quedar 6 menos 3X. ¿Ve que acá aparece? Menos, aparece un menos ahí, ¿ve? Es 6 menos 3X, pero lo tendría que dividir por 2, ¿no es cierto? 6 dividido 2 es 3. Y 3, este 3X que lo pasé acá dividido 2 también, porque el 2 que tiene el I, ¿no es cierto? Me queda 3 medios con el signo menos. Entonces, esa es la forma en que sacamos esta recta. Y después, obviamente, cuando integré I, ya no tengo, elimine la I, ¿no es cierto? Cuando yo integro I, elimino la I. Y la última integral siempre entre punto y punto, es decir, entre el 0 y el 2 de X. 0 y 2. Bueno, lo que tengo que hacer es raíz de 14 pasa afuera, el diferencial se integra como I. Hago vasca, ¿cómo se llama? Barrow, ¿no es cierto? La regla de Barrow. Valúo I en el límite superior menos el límite inferior, que no vale nada, me queda la recta. Y bueno, esto es un polinomio que se integra fácil. Y bueno, obtengo el valor. El área de DS me da 3 por raíz de 14. Bueno, lo único que faltaría es agregarle dimensión, ¿no es cierto? Si esto está en centímetros, está en metros, en milímetros. Pero eso es otro cantar, ¿no es cierto? Bien. Ahora un poquito más complicado, otro ejercicio. Aquí dice, calcula el área de la parte del plano. De nuevo acá tenemos un plano que está dentro del cilindro. Esta es la parte de la complicación, que está dentro del cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Ya saben que un cilindro se puede dar por esta expresión cuando estamos en el espacio, ¿no es cierto? Si estuviéramos en el plano sería una circunferencia de radio 3, pero al estar en el espacio significa una circunferencia de radio 3 que se mueve paralelo al eje que no está expresado acá, es decir, paralelo al Z. Por lo tanto, esta línea de circunferencia que está en el XY, si yo la muevo para arriba y para abajo, me genera un cilindro. Que acá no le he dibujado para no ensuciar tanto el gráfico, pero sí he hecho el bosquejo de que el cilindro corta acá, ¿no es cierto? Al plano aquí. Corta acá. Es de radio 3 porque es igual a 9, ¿no es cierto? Entonces. Y el plano, hago lo mismo que hice antes, es decir, ¿cómo corta los ejes? Bueno, en el eje Z lo va a cortar cuando el Y y el X se hace 0. Entonces va a valer Z igual a 10. Ahí corta el plano, en 10. Cuando el X
y el Z se hacen 0, me queda el I igual a 2, porque tengo que 10 sobre 5, 2, ¿no es cierto? Está ahí. Ahí está el punto, ¿no? 2. Y cuando hago 0 y Z, el X vale 5. 10 sobre 2 vale 5, ¿no? Fíjense, no grafique el triángulo del primer octante porque eso no es lo que se me pide, sino que me explaye un poquito más, lo hice más grande, ¿no? Es decir, pasa por ahí, pasa por el 2, es decir, yo, sabiendo que pasa por el 5 y por el 2, puedo trazar una recta acá, ¿no es cierto? Esta recta sería como corta el plano que tengo acá, 2x, 5y más z igual a 10, como corta ese plano inclinado al plano XY. Esa sería esa recta, ¿no es cierto? Bien. ¿Y después qué hice para darle sensación de plano? Bueno, sobre el 5 le tracé una línea y un poquito más allá le tracé una línea paralela y después más por el 10 tracé una paralela, una recta también paralela a esta, paralela a la del corte en XY, ¿eh? Y después más abajo tracé una paralela a la de arriba, ¿no es cierto? Y por eso tengo un pedazo de plano un poco más grande, que ya no es solamente el primer octante. Bien. Ahora, fíjense que si ustedes imaginan el cilindro cortado por un plano inclinado, ustedes se van a dar la idea de qué figura le va a dar, ¿no es cierto? Es decir, un cilindro cortado por un plano inclinado no le va a dar una circunferencia, le va a dar una elipse, ¿no es cierto? Porque está cortado el cilindro por un plano inclinado. En vez de, si fuese por un plano transversal, le daría una circunferencia. Si lo cortan con un plano inclinado, le va a dar una elipse, ¿no es cierto? Bien. Bueno, este es el intento que he hecho acá de dibujar un pedazo de la elipse, ¿no es cierto? Porque si la quiero dibujar toda, me daría muy grande, me saldría de la pantalla. Entonces, fíjense, este es el cilindro, ¿no es cierto? Corta acá el cilindro. Pero el cilindro va para arriba y va para abajo, ¿no es cierto? Bien. Ahora, el cilindro me corta al plano en este punto, ¿eh? Y en este otro punto. Fíjense que esta es la recta, ¿no es cierto?, donde corta el plano al plano XY, ¿no es cierto? Y esta es la parte del cilindro. Entonces, ¿dónde me corta el cilindro? En el plano XY. El cilindro me corta el plano acá y me corta el plano acá. ¿Eh? Esos pedazos. Y toda esta línea que tengo acá es parte de la superficie que yo quiero calcular de lo que está dentro del cilindro, que es la elipse, ¿no es cierto? El área de la parte del plano está dentro del cilindro, es decir, que sería de la elipse. Entonces, esta es una línea que es parte, pedacito de la línea que es parte de lo que yo quiero calcular del área. Ahora, si yo me voy a estos puntos del cilindro que están acá en línea de punto, ¿no es cierto? Estos puntos están más adelante de esta línea, ¿no? Que es donde corta el plano al plano XY, con Z igual 0. Entonces, como esto está más adelante, me va a cortar el plano más abajo. ¿Ah? Más adelante me va a cortar el plano más abajo. Por eso, este puntito me cortaría el plano acá. ¿Eh? Este otro puntito que está adelante me cortaría el plano acá. Este otro puntito probablemente sería el que me da el vértice de la elipse. Este otro puntito, otra parte de la elipse, otro puntito de la parte de la elipse, hasta que llega a cortar ahí, ¿no es cierto? Es decir, el cilindro, en la medida que sube, me corta acá en esta parte de... Y ahora, cuando yo me voy hacia atrás de esta línea, que es con Z igual 0, ¿no es cierto?
es como que me va a ir cortando para atrás el plano, ¿no es cierto? Entonces, este puntito me va a generar un puntito de elipse acá, otro puntito de elipse acá, y ya me estoy yendo a otro octante, ¿ves? El octante que tengo al lado. El puntito me va a dar este de acá, y así con los otros, nada más que me va a seguir con una elipse que va mucho más allá arriba. Probablemente el otro vértice esté por acá atrás, que seguramente me saldría de la pantalla a lo mejor, ¿no es cierto? Y todo otro puntito me van generando estos otros también. Bien, el asunto que como me es fácil despejar el z de acá, voy a tener una función igual que antes, z igual a algo de xy, ¿no es cierto? Que es esto. Y que voy a poder armar mi integral con las derivadas. Derivo me da menos 2 en x, menos 5 en y, lo reemplazo acá y me da un valor constante porque estamos con un plano, ¿cierto? Si fuese otra función, me daría una función para integrar. El integrando es este, raíz de 30, que repito, con otra función podría ser no constante, ¿no es cierto? Y mi dominio, ¿cuál va a ser? Lo que sea proyección sobre el plano XY. Y como esto, mi elipse es lo que está dentro del cilindro, ¿no es cierto? Mi elipse está dentro del cilindro con en el plano inclinado. Lo que es la proyección es el círculo. Es este. Es el círculo de radio 3 en el plano XY. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya no me va a interesar resolverlo en XY acá. Esa es la parte que tenemos que ver, ¿no es cierto? Yo ya tengo mi integral, digo, mi D es el círculo, mi integrando es raíz de 30, pero no la voy a calcular en XY. Acá tengo armada mi integral de cómo sacar el área de la superficie, pero en este momento es donde tengo que decidir cómo integrar. Y esa es la parte que quería mostrarles, de que llegado el momento en que uno ya tiene la integral para resolver, tengo que elegir si le integro en XY o si tengo que hacer cambio de variable. En este caso, como es círculo, conviene hacer cambio de variable porque esto es justo para polares, ¿cierto? Entonces, polares es X igual a R coseno, Y igual a R seno, y pongo el jacobiano, módulo del jacobiano para no olvidar. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, como último integro θ siempre, primero integro R siempre, entonces digo, bueno, R, ¿qué voy a tener? El integrando lo saco afuera porque es constante. Si fuese funcional, quedaría acá adentro, ¿no es cierto? R es el módulo de jacobiano, por eso lo tengo acá. Y los límites van a ser desde 0 a 3, que es el R. Cuando digo primero R, trazo una línea en dirección R. Entonces va desde 0 menor valor hasta 3 mayor valor. Y después θ, para dar toda la vuelta al ciclo, tiene que ser de 0 a 2pi. Y eso es en que integro, ¿no es cierto? Si lo quisiera hacer en XY, estaría haciendo este ejercicio con 2 hojas por lo menos. Acá me da R cuadrado sobre 2, integro entre 0 y 3, me da 9 medio, y θ, cuando lo integre, me va a quedar θ entre 0 y 2pi, me queda 2pi, ¿no es cierto? Y bueno, ahí simplifico el 2, bueno, me queda 9 raíz de 30 por pi. Y ese sería el ejemplito que quería darles para que vean que por ahí uno va a necesitar usar otras variables. Bien. ¿Quieren preguntar algo de estos ejercicios o de lo que sea? Porque acá terminaríamos la clase, una clase corta.